Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La salud es uno de los problemas, no debiera ser problema, porque ante todo un Estado debe atender la vida de sus habitantes y si atiende la vida, atiende su salud. Pero es gravísimo el problema de la salud en Colombia. El sistema hace rato que está colapsado. Para analizar el tema, nada mejor que haber invitado una persona que conozco hace muchos años. Lo conocí en la Universidad Libre como estudiante. Fue candidato al Senado de la República, hoy es el secretario de Salud de la ciudad de todos los colombianos, que es Bogotá. Es el doctor Aldo Cadena. Doctor Aldo, bienvenido a mi programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? No, pues perfecto, yo creo que muy bien, aceptando el reto que se nos ha impuesto de dirigir la salud de los bogotanos y no solamente servir a los bogotanos, sino al mismo tiempo trazar una identidad, un modelo para todo el país. Cuando digo que el sistema de salud en Colombia está colapsado, ¿exagero? No, está perfectamente en lo cierto. Esto colapsó hace rato y colapsa porque desde el momento mismo que la Constitución se permite que la salud se convierta en un negocio, que entre a la ley del mercado, a partir de ese momento el derecho se pierde, solamente obtiene el derecho quien tenga con qué pagar. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo conmigo en que el problema no parte de la Ley 100, que es producto de la Constitución, sino de la propia Constitución? En la Constitución del 91 queda en ese marco, que es un marco en el cual se establecen dos bloques, uno de los sectores democráticos y otro, desde luego, los intereses de los neoliberales. Ahí queda también establecido una vez los intereses neoliberales, el pulso que ha establecido, y lo perdemos los sectores democráticos. En este momento, en el campo de la salud, ese pulso lo hemos venido perdiendo los sectores democráticos. Es la contradicción entre el gran avance y el gran principio de la Constitución del 91 del Estado social y la contradicción de que esa misma Constitución le deja el camino abierto al modelo neoliberal. Un modelo que ya fracasó. Así es. En todo el país, en todo el mundo, pero desde luego ahí quedó establecido la política neoliberal. Ahí quedamos nosotros sometidos a la ley del mercado, decía, a la Organización Mundial del Comercio, que en cierta medida está por encima de las legislaciones internas de los países. En esta coyuntura en que no porque la guerrilla reclame asamblea constituyente, sino porque la necesita el país, hay unas razones para convocar una asamblea constituyente, entre ellas la modificación estructural y de fondo del sistema de salud. ¿No le parece que sería una coyuntura que debiera aprovechar el país? Bueno, lo que se discute en Cuba es una discusión que desde luego estará inmerso todo el país, pero ese tema en particular de la salud no se encuentra en la mesa en Cuba. Pero yo creo que anhelamos la paz todos los colombianos. Ellos proponen lo de la constituyente, hace parte de un debate que apenas comienza y esperemos que se desarrolle. Muy bien, lo que quiero decir es que esa coyuntura de una asamblea constituyente es válida no solamente por las razones que diga la guerrilla, sino por la necesidad del país, entre otras la reforma de fondo al sistema de salud, para quitarle los aspectos neoliberales que tanto daño le han causado a la salud hasta dejarla convertida, como usted dice, en una simple mercancía. Bueno, creo que si el tema se sale adelante, lo de la constituyente, indiscutiblemente todos los sectores tendríamos que entrar a discutir el punto. Y en el caso particular de la salud creemos que sería una gran oportunidad para llevar el punto a la mesa y discutirlo, sería uno de los puntos de la constituyente en el supuesto de que ésta se desarrolle como tal. La ley estatutaria que se acaba de aprobar en materia de salud y que está a consideración de la Corte Constitucional, ¿qué avances produce en lo que necesita el país en materia de mejorar el sistema de salud? Bueno, el avance principal de esta ley, toda contradictoria,
es que reconoce la salud como un derecho fundamental. Pero a renglón seguido esto parece que estuviera, en cierta medida, borra ese principio cuando el derecho queda supeditado a las reglas fiscales. Es decir, si hay plata hay derecho, si no hay plata no hay derecho. Entonces, un artículo borra el otro. Es la principal contradicción que tiene este principio. De todas maneras, allí queda establecido nuevamente la existencia de las EPS, que es la intermediación laboral, la intermediación financiera y la prestación de los servicios, que si esto no se borra, sino que simplemente se le cambia de nombre como se pretende hacer, es como si no hubiéramos hecho nada. Esto necesita, desde luego, es una reforma profunda, estructural, donde definitivamente seamos capaces de sacar la salud del mercado. El Estado debe responder por la salud de los colombianos, de tal suerte que el principio principal debe ser el de la solidaridad. Solidaridad en el sentido de que el que tiene más paga más, el que menos tiene paga menos y el que no tiene nada no paga nada, y debe aparecer inmediatamente la solidaridad de los colombianos y la solidaridad principal del Estado, que es la única forma de que todos tengamos garantizado ese derecho a la salud. Eso quiere decir que la ley ordinaria, que luego debe expedirse una vez que finalmente se le ponga el visto bueno a la ley estatutaria, para muy poco o para nada va a servir. Después de la primera muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Estamos en Mesa de Opinión aquí en Teleamiga Internacional con el señor secretario de Salud de Bogotá, el doctor Aldo Cadena, y antes de la pausa habíamos dejado planteado que si la ley estatutaria en materia de salud va a servir para poco, en consecuencia la ley ordinaria serviría también para poco o para nada. Hombre, lo que se ha demostrado con el proyecto de ley que ha presentado el gobierno en el Congreso de la República es que efectivamente se atornilla, se fortalece la intermediación y se fortalece las EPS, ahora cambiándoles de nombre, pero se fortalecen. Hay más estímulos para ella. Hoy se le entrega además a las EPS, que ahora se llamarían gestoras, se les entrega toda la red pública y privada, y son ellas las que como gestoras de las regiones tendrían que determinar o decirle al órgano central que maneja los recursos, que se llamará Salud Mía, les dice, ellas contratan y le dicen con quién contratan, cuánto le pagan, a quién le giran, a quién no le giran. Eso querría decir que entonces en el fondo lo que hay es cambio de nombres, pero no de la estructura. Exactamente eso es, pero además decía que se fortalece. Sí. Y se fortalece porque ahora, además de ganarse hay una cosa bastante turbia, porque a quien le manden los pacientes, con eso sería el negocio, y ellos manejan toda la red, sino que además tendrían una participación en los excedentes. Y los excedentes, en este caso, se presentan sobre la base de que gastes menos. Si a la región Cundinamarca, por decirle una cosa, se le entrega un presupuesto por sus afiliados contributivos subsidiados de 100.000 millones de pesos, y por obra y gracia del gestor apenas se gastan 80.000 millones, entonces ahí tienen una participación en los 20.000 que sobran. Es decir, entre más barreras de acceso se coloquen para que haya menos gasto, mayor será la ganancia ahora del gestor. Es una cuestión supremamente perversa que definitivamente es peor que lo que teníamos en esos casos particulares. ¿Va a ser una de sus metas trabajar por ese cambio en el modelo de salud de Bogotá, que entonces también lo está haciendo del país? Vea, le quiero contar ya que entramos a Bogotá. Sí, lo señor. primero es que yo toda la vida he luchado contra el modelo de salud que tenemos. Bogotá es el último bastión que le queda a la salud en el país.
El resto del país, la salud se ha hundido, colapsó totalmente. En Bogotá, ¿por qué no se veía el colapso? Porque lo que dejaban de pagar las EPS lo aportaba el distrito de manera generosa. Lo que dejaban de atender las EPS a través de sus prestadores lo atiende generosamente el distrito. En esta ocasión decidimos mostrarle al país la realidad de Bogotá, la desnudamos. ¿En qué sentido? Las EPS de 8 que habían del régimen contributivo quedan 2. Las 6 que se fueron le deben casi 400.000 millones de pesos a la República Hospitalaria. Servicios que ya prestamos, que no se nos han cancelado, que los tienen al borde del colapso también en Bogotá. Yo he dicho que de los recursos de la cuenta maestra no tocaremos un solo peso para pagarle la cartera a las EPS. Queremos que el gobierno nacional, que creó las EPS, que le dio una personería para que funcionaran, sea el mismo que nos diga quién responde cuando éstas huyeron, se fueron, se declararon insolventes, están quebradas, están intervenidas, están en liquidación, lo que sea. Pero lo cierto es que los bogotanos y los hospitales de Bogotá no pueden pagar, los unos con la salud y la vida y los otros con la existencia misma de las entidades, sino que debe responder el gobierno nacional. ¿Va usted, doctor Aldo, a lograr que a los pacientes se nos dé el trato de seres humanos y que la medicina, antes que ser curativa, sea como se requiere, preventiva? El punto de los 8 puntos del programa en materia de salud de Bogotá, de la Bogotá humana, el primer punto es promoción y prevención. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad. O sea, atención primaria en salud. Ese, que es lo principal, eso se contrapone a la ley 100 en el sentido de que el negocio está precisamente en que sea curativa la salud. En Bogotá, la Bogotá humana, nosotros encontramos 361 equipos de salud a su casa. Nosotros los convertimos, Petro quiso que fueran 1000 equipos. Antes los equipos no tenían médico, eran meros encuestadores. Hoy son equipos donde cada equipo tiene un médico. Antes eran 40 médicos, ya tenemos 500 médicos. Vamos a llevar 1000 equipos. Queremos conseguir 500 médicos más, para que los médicos cuando lleguen a las casas sean resolutivos, no hagan encuesta, hagan un tamizaje completo donde se examine en la parte médica, en la parte odontológica, el peso, la talla, la medida, a todos los que encontremos. Si hay el hipertenso, si hay la parturienta, hay que atenderlos a todos, sin importarnos que pertenezca a una EPS o a otra. La razón es que hay que atender al que encontremos. Si logramos hacer prevención de la salud, de la enfermedad, si hacemos promoción de la salud en el país, le aseguro que dentro de pocos años este país ganará, porque tendremos un pueblo sano, pocos enfermos en los hospitales, pero lo fundamental es la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud. Como decían los viejos, más vale prevenir que curar. Pero, muy bien, pero concretamente, ¿qué va a cambiar para que en Bogotá la medicina deje de ser curativa y se vuelva realmente preventiva? ¿Cómo lo están haciendo y cómo lo van a hacer? Nosotros estamos invirtiendo en ese programa que estamos haciendo, que es tanto de salud familiar, al trabajo y al colegio, 360.000 millones de pesos al año en ese solo programa, lo que significa que es un promedio de 1.000 millones de pesos diarios, que tenemos 6.000 profesionales en las calles de Bogotá haciendo este trabajo, que atendemos 3.200.000 personas, a pesar de que solamente tenemos el 15% de la población bogotana, le corresponde al régimen subsidiado, que sería lo que debemos atender. Sin embargo, debemos responder por todos los bogotanos, por los 8 millones de bogotanos. Esa es la forma, pero ese hermoso programa que tenemos nosotros, que no solamente es prevención, sino que además también tenemos un programa de fortalecimiento de la red pública hospitalaria que estamos construyendo, que también es dignificación del trabajo, vinculando a la planta de personal a aquellos que tenían un trabajo indigno, humanizando el servicio, haciendo gestión y transparencia, empoderando a la sociedad, creando una cantidad de puntos, para que haya punto de exigibilidad del derecho,
para que la sociedad aprenda a exigir su derecho a la salud, ejerciendo rectoría. Todas esas cosas son importantes, pero todas esas cosas tienen una conspiración contra ellas, y es el actual sistema y el proyecto que hoy cursa en el Congreso de la República. ¿Hace falta o no más descentralización en cuanto respecta a la atención en salud en Bogotá? Bueno, mira, hablemos, ese es un punto importante para lo del país. Aquí está, desde luego, descentralizado en materia de que se encuentra cada uno de nuestros hospitales grandes o pequeños son una empresa social del Estado. Hay una especie de centralización en ese aspecto, con su propia personería, administración, bueno, qué sé yo. Pero, y eso viene funcionando con la rectoría, bajo la rectoría nuestra, ¿no? Queremos que sea un poco más independiente. Pero hablando de centralización, una de las causas del fracaso de la Ley 100 fue haber hecho una descentralización total y absoluta. Es decir, llevar la salud y descentralizarla hasta un municipio de 3.000 habitantes, no era posible. La salud atiende cosas que son exclusivamente a veces del Estado. Es decir, hay municipios donde el mismo presupuesto de la salud es mayor que el municipio. Eso se prestó para mucha corrupción, se prestó a que no hubiera capacidad para atender los programas de salud que se tienen. Un programa como malaria, un programa como saneamiento ambiental, posiblemente no podía atender un municipio. Se le entregó plata y todo a ellos, que fue imposible. Inglaterra comenzó lo mismo y retrocedió. Aquí en el país, cuando se comenzó la descentralización, en el caso de la educación llegó primero hasta el departamento nada más, y posteriormente hasta ciudades hasta 100.000 habitantes. En el caso de la salud se fue hasta el mínimo municipio, donde la nómina de un hospital era igual en el municipio de 3.000 habitantes que en el distrito capital, porque la norma decía todos tienen que tener un gerente, un subgerente, un pagador, etcétera, etcétera. Entonces eso se tiró la salud en concreto. Me toca hacer la última pausa, pero después de ella, ¿será capaz Aldo Cadena de conseguir una meta importante que se propuso, rescatar el San Juan de Dios? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con el secretario, iba a decir jovencito, todavía joven secretario de Salud de Bogotá. ¿Cómo estaré, viejo, que fue mi alumno? Sí, pues, algunos comenzamos con bastante edad a estudiar y otros, como usted, comenzaron muy jóvenes como profesores. No. ¿Va a rescatar el San Juan de Dios, doctor Aldo? Bueno, dentro de las metas que nos propusimos fue esa. El San Juan de Dios es un patrimonio de los colombianos, es un patrimonio de los bogotanos. Fue el alma mater de la medicina, podemos decirlo. Los que pasan por allí, que estuvieron preparándose ahí, lloran aún viendo sus puertas cerradas. Creemos que está en el programa, debemos hacerlo, no depende exclusivamente de nosotros. Primero, ¿de quién es el hospital? Bueno, porque es que ahí no hay claridad. Unos dicen que es de Cundinamarca, otros dicen que es de Bogotá, otros que es del Estado Central. ¿De quién es? Bueno, la ley plantea esto como un patrimonio cultural, sí, público. El legado, parte del legado. Parte del legado, hay unas sentencias que señalan que Cundinamarca la beneficencia, la dueña, el gobernador la reclama como tal. Hubo otra sentencia que plantea de que en el caso de los trabajadores deben, por cuotas, parte de la nación, el departamento, el distrito está entregando su parte. Le hemos hecho propuesta al señor gobernador, arriéndenos, dónenlo, véndalo a nosotros. Sí. Y nosotros abrimos el San Juan de Dios. Tenemos 200.000 millones de pesos exclusivos para abrir el San Juan de Dios. Tan pronto se esclarezca esta situación con el gobernador de Cundinamarca, nosotros le entregamos a los bogotanos del país
ese hospital que tanto necesitan, con unas proyecciones mucho mayores que tenemos ahí. ¿Me acepta un debate aquí en Mesa de Opinión para invitarlo a usted y al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a tratar específicamente ese tema del San Juan de Dios? Con el mayor gusto. Eso nos interesa, eso clarifica mucho y ojalá eso permita un acercamiento con él, que podamos quitar todos los obstáculos que existen y abrir el San Juan de Dios. Este no sería una obra de la Bogotá humana, no sería una obra de el gobernador de Cundinamarca. Este sería una obra que de todos los colombianos, que la reclaman los colombianos, que si lo hacemos sin mezquindades, posiblemente podamos entregárselo cuanto antes a los bogotanos. Esto es un anhelo de todos, nosotros lo tenemos en nuestro programa, ojalá no se nos vayan los 4 años sin poder cumplir esta meta. ¿Cómo siente que está la ejecución de su programa? Le cuento que en el punto principal nuestro, que es el de la atención primaria, la propuesta fue llegar de 365 equipos a 1000 equipos en 4 años. En este momento tenemos 1005 equipos, ya cumplimos la meta, en ese solo punto. En el caso del trabajo digno, que es vincular a los trabajadores a su planta personal, ya hicimos el estudio de cargas laborales de todos los hospitales, ¿no? Y comenzamos ya a partir de este año a vincular funcionarios, trabajadores a la planta de personal. Tenemos ya contratado el estudio y el trabajo sobre la humanización. Creo que nuestro programa se va a cumplir a cabalidad. Que tenga muchos éxitos, porque lo necesita la ciudad de todos los colombianos, 8 millones, y si no hay salud, pues sencillamente no hay vida. Doctor Aldo, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Pues muchas gracias a usted. Tenga la absoluta seguridad que no vamos a defraudar. Nosotros nos hemos hecho el propósito de que en el caso de la defensa de la salud, si no lo conseguimos como lo estamos planteando y nos toca encabezar las grandes marchas por el rescate de la salud y la vida en Bogotá, lo haremos. Bueno, de la salud parte todo. Sin salud, pues ¿para qué vida? Y sin vida, ¿para qué lo demás? A ustedes no se les olvide, como siempre, aquí nos vemos los jueves a esta hora en Mesa de Opinión. Nos vemos de hoy en 8 días. Feliz noche, que descansen.